Muchas gracias, Abel, por venir, ¿eh? Al contrario, para mí es un placer. Bueno, arranquemos un poco hablando de tu infancia ahí en Guaiti, ¿no? Fue en Ingeniero Wait. Sí, en realidad Bahía fue un poco Blanca y Guaiti, repartida, ahí, claro. porque yo nací en Bahía Blanca y a los poquitos meses trasladaron a mi familia por cuestiones de trabajo y nos fuimos a vivir a varias localidades del sur. Estuvimos en Comodoro Rivadavia, Mirá. por ejemplo, y después fuimos para el lado de Neuquén, estuvimos en Cutralcó, en Plaza Winkul, en Neuquén muy poquito tiempo, y ya cerca de los 9 años volvimos a Bahía, pero nos instalamos en el puerto, en Ingeniero Wright. Y ahí terminé de pasar mi infancia y bueno, mi preadolescencia. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué influencias tuviste? ¿Qué cosas hacías? Yo las cosas que más recuerdo son las de White, que de Cutralcó y demás. De Cutralcó lo que recuerdo es que vivíamos frente a un club en el que tuve la oportunidad de tocar hace un par de años atrás. Iba a ver básquet siempre, y también iba a ver, se hacían muchos espectáculos de peleas de catch. Iba a ver eso. Pero ya después de White tengo muchos más recuerdos. Ahí tuve mi grupo de amigos de la primaria. Recuerdo ir mucho a la biblioteca de Ingeniero White, una biblioteca chiquita pero muy linda, nutrida de muchos libros que en librería sería imposible conseguir porque eran libros de personas, de inmigrantes, ¿viste? Que traían. Como Ingeniero White fue nutrido por gente de todos lados, y hay mucho español, y entonces había libros espectaculares, y pasaba mucho tiempo en la biblioteca leyendo, me gustaba. ¿Y qué era lo que más te gustaba de esa literatura, digamos, de esas cosas? No, siempre me gustó leer porque sí, digamos, cualquier cosa. Es decir, leía libros de, no sé, de cómo se hace un barco hasta historias de inmigrantes o historias de lugares que yo ya ni recuerdo de dónde eran, pero de pueblos de España de repente, o todo ese tipo de cosas. Y me gustaba mucho ir al puerto también. Era un momento muy interesante la llegada de los barcos. Claro. Cuando yo tenía 9, 10 años, el puerto de Ingeniero White en ese momento, no sé ahora, pero en ese momento era muy activo todavía. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. ¿Y tu primer recuerdo musical con qué tiene que ver, digamos? Mi primer recuerdo musical tiene que ver con Ignacio Copani y con Roberto Carlos. También con algo de Metallica y de Pantera, porque lo que pasaba es que mis hermanos son 8 y 11 años más grandes que yo. Cuando yo era chiquito, ellos eran ya preadolescentes. Escuchaban rock, estaban al mango con eso. Además, el heavy metal, digamos, con el disco negro de Metallica se había vuelto un género muy popular. Y bueno, y yo por querer estar en el medio de sus cosas escuchaba eso. Mi mamá estaba en casa trabajando todo el día y escuchaba las radios de Fórmula, y el baladista estrella era Roberto Carlos. Y yo, por otro lado, en televisión un día descubrí Ignacio Copani y me hiperdivertía las canciones pseudo humorísticas que tenía. Pseudo digo porque tenían un mensaje atrás muy importante. Y me gustaba mucho, me divertía mucho. Y también con Johnny Tolengo, de la tele. Y bueno, y esos son mis primeros recuerdos musicales. Lo que recuerdo fuerte, como algo que me marcó, fue el día que fuimos con mi papá a una disquería a comprar un cassette de Roberto Carlos porque nos íbamos de viaje, de vacaciones, para mantenerme entretenido a mí en el auto, escuchando. ¿Y cuántos años tenías ahí? Y yo tenía ahí 5 o 6 años. Y me acuerdo que entramos a la disquería y que yo escuché, cuando íbamos entrando a la disquería, vi la tapa del disco Dangerous de Michael Jackson y me quedé fascinado con el arte. Un arte maravilloso. Y cuando entro a la disquería, sonaba Mercedes Sosa. Yo no sabía quién era, tenía idea. Y me quedé helado, así, enamorado. Y le dije a mi papá, no quiero ningún cassette, quiero el cassette de la señora que canta. ¿Y te lo compró? Y mi papá me compró ese cassette que estaban publicitando, justamente. ¿Y en el viaje, duro y parejo? No, y en el viaje, hasta hoy duró el viaje. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro rodeando lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hambre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera la pena del
pasás de escuchar a cantar, digamos? ¿Cuál es el paso? Y fue a los 9 años, cuando llegamos a Ingeniero White, mi papá y mi mamá trabajaban todo el día y mis hermanos también, y estudiaban y trabajaban. Entonces había que buscar una actividad para la tarde para que el chico no se quede solo en el barrio vagando. Y entonces, bueno, me propusieron deportes, una escuela de deportes, una escuelita de fútbol, esto y el otro. Y yo les dije que yo quería cantar. Entonces buscaron alternativas, para ir al conservatorio no nos daba el presupuesto familiar, y entonces buscamos otras alternativas y encontramos un coro de niños que era gratuito y que era varias veces por semana, varias horas, por la tarde. Y entonces yo fui a ese coro y empecé a cantar y estuve 2 años, o 2 o 3 años, y viajábamos mucho, era muy divertido, me hice muchos amigos, aprendí mucho y sobre todo curtí el escenario. Claro. ¿Y cómo fue ese debut? Y eso fue en el colegio. En el colegio, Sí. un acto de San Martín, ¿no? Claro, Dedicado ese a San fue Martín. el acto consagratorio. Yo venía cantando antes en la escuela. Mi papá me dijo algo muy simple, me dijo, mira, si vos querés cantar, tenés que estudiar sobre eso, prepararte, cuidarte, y hay que encontrar lugares donde cantar. Claro. No es mucho más difícil. Entonces yo pensé, y el lugar más inmediato que yo tenía era el colegio. Entonces me animé y le pedí a la directora que me diera la oportunidad de hacer los actos de mi curso, porque siempre era todo un tema, ¿viste? Claro. Había que hacer un acto y nadie se ponía de acuerdo, nadie quería leer la poesía, nadie se quería pintar con el carbón, corcho, con corcho, perdón. Sí. Entonces le dije, hagámoslo más simple, no comprometamos a mis compañeros y déjeme cantar A a mí mí me el gusta, nombre claro. de mi curso. Claro. Bueno, me dio la oportunidad y después de varios actos vino un homenaje a San Martín en otro aniversario de su muerte. Y entonces yo canté, y en esa oportunidad había autoridades de Ingeniero White. Y resultó ser que uno de las autoridades, el concejal, dijo, bueno, se va a hacer un festival, ¿por qué no venís a cantar? Y ahí me invitó, y ahí me empezaron a invitar radio, festivales, peñas, qué sé yo, y empecé a hacer mi carrera. Si el sol que me alumbra se apaga el día y una noche oscura ganará mi vida, tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. ¿Cómo lo conoces a León? ¿Cómo entra León en tu vida? Bueno, 2 años después casi, porque mi papá y mi mamá trabajaban en la comisión, colaboraban con la comisión del Teatro de Ingeniero White, que es un teatro hermoso. Se había refaccionado hacía poco tiempo, estaba todo muy lindo, había que cuidarlo mucho. Y cuando se hacían espectáculos, se les brindaba un almuerzo de recibimiento con comidas típicas de Puerto a los artistas. Entonces yo les daba una mano, era el Che Pibe, a cambio de que me dejaran después estar en la trastienda y en el backstage. Claro. Y así lo conocí a Raúl Lavie. Uh-huh. Un periodista le comenta que yo era el cantorcito, que el chico que estaba sirviendo era el cantorcito, y de ahí del lugar, y él me preguntó si era cierto, le dije que sí, y me dijo, bueno, quiero escucharte. Entonces me fui a casa a buscar un demo, volví, y él lo escuchó en la sala para que yo le creyera que lo iba a escuchar. Claro. Lo escuchamos los 4 temas juntos, me dijo que le gustaba, que él no era productor y que se lo iba a dar a alguien que pudiera darme una mano. Se vino a Buenos Aires y se encontró con Piti Ñurrigarro, que era un productor muy conocido en aquella época. Ya no nos acompaña, ya no está más con nosotros. Era el manager de León. Claro. Piti estaba al frente de Abraxas, que era una productora muy importante de espectáculos. Sí, sí. Y lo manejaba León, lo producía León hacía muchos años. Y entonces Piti me contrata, me llama a White, viajamos con mi familia, él me contrata como parte de su productora, de su staff. Me dice, vamos a ir a Sony a firmar un contrato, porque conseguí un contrato discográfico con Sony. Firmamos el contrato y me dice, bueno, ahora hay que hacer el disco y hay que buscar un productor. A mí me parece que lo ideal sería que León Gieco sea el productor. ¿Te gusta? Y le digo, me encantaría. Claro. Vamos a la casa de León a preguntarle. Fuimos al estudio, León estaba mezclando un disco que se llama Orozco. Claro, y, Orozco. Claro, y entré y León nos miró, ¿viste? Como diciendo, ¿qué hacen acá? Y estaba trabajando y le comentó Piti, me presenté y dice, bueno, escuchémoslo. Escuchó el demo
Y dice, sí, me encantaría. Genial, hagamos el disco juntos. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré. La generosidad de León estuvo en que cuando terminamos de hacer el disco, donde se tendría que haber terminado su trabajo de productor, me dijo, bueno, tenés un disco que está bueno, me gusta lo que haces, salgamos de gira juntos. Entonces me llevó de telonero como 3 años. Claro. ¿Viste? Y eso fue para mí importantísimo. Alucinante. En 3 años me conocía muchísima gente. Aparte, las giras de León son por todo el país. Por todo el país. Absolutamente. En teatros, en estadios, en escuelas, en plazas, todo tipo de ámbitos. ¿Viste? Y público multigeneracional. Entonces me veía gente grande, gente de edad media, niños. Y también te debe haber marcado, ¿no? En cuanto al tipo de artista, ¿no? Que uno es como modelo, como León, digo, ¿no? Sí, porque compartís mucho tiempo fuera de escena. Entonces vas viendo cómo se maneja, qué piensa, cómo ve las cosas. Yo siempre lo vi a León como un artista muy comprometido socialmente y demás, y sin embargo hemos tenido muy pocas charlas respecto a la política y demás. Es un tipo que nunca intentó influir sobre mí, por ejemplo, respecto a un pensamiento político. ¿Viste? Y eso siempre lo valoré mucho. Porque uno de niño es muy vulnerable. Claro, ¿viste? por supuesto. Y que muy de poder influenciarse. Claro, que te de baja inmediato. línea, claro. Nunca, ¿viste? Claro. Al contrario, siempre dándome charlas y hablando conmigo y haciéndome vivir cosas. Más que hablando, haciéndome vivir cosas, ¿viste? Poniéndome en situaciones y viendo cómo reaccionaba yo. Claro. Y contándome cosas, ¿viste? Haciendo historia de él, de la música. Y todo eso fue una escuela, pero fenomenal para mí. No hay remedio, ya lo sé, para qué voy a llorarlo. Tan deshecha tengo el alma que inútil sería buscarlo. Así me gusta, arriba. Cantando me pasaré muy triste esta chacarera y puede ser que ya me aleje y en el instante me muera. Seguí guitarra, seguí como yo llorando, compañeras a mi muerte, seguí mi alma consolando. Hablemos un poquito del primer Cosquín, ¿no? ¿Cómo fue eso, tan chiquito? Y fue muy divertido por lo pronto. No sé si lo disfruté tanto porque era muy chico. Y entonces todo en la vida para mí era divertido. Claro. Era tan divertido cantar como ir a jugar al fútbol. Todo lo vivía con la misma adrenalina y la misma emoción. Claro. Entonces fue muy divertido, eso seguro. Era consciente de que estaba en un escenario con el que soñaba, con el que había soñado mi padre también, de repente. Mi papá me contaba siempre la primera vez que había escuchado Cosquín, cuando era chico, en la radio de una persona en Médanos, que tenía una radio que agarraba, no me acuerdo si era frecuencia modulada o qué, o algo así, o amplitud modulada, no sé cómo era la cosa. Agarraba una radio que pasaban Cosquín, y era todo el pueblo, o mucha gente del pueblo escuchando alrededor de ese aparato, y sin conocerle las caras a sus ídolos. Claro. Después era muy loco porque ellos escuchaban de repente Argentino Luna, o a Cafrune, y después la fiesta del ajo, el Festival Nacional del Ajo, que es en Médanos, que es la capital nacional del ajo, llevaba a estos artistas, y claro, la gente iba a ver a sus ídolos, pero no les conocía la cara. Claro, claro. Era genial. Claro, escuchaba. Entonces, yo tenía la conciencia de todo eso, y sobre todo la conciencia de que Mercedes Sosa, yo la veía siempre en ese escenario. Todo era muy referente a Mercedes. Claro. Pero la verdad es que cuando estuve arriba del escenario y todo el resto del tiempo me divertí mucho. Con el paso del tiempo empecé a entender más lo que era el lugar y toda su carga, y empecé a disfrutarlo. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir, tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien.
¿Y qué es el lugar? Tiene mucha mística, Ujú. Cosquín. Porque además, Cosquín vos lo podés vivir de dos formas. Quien está en su casa mirándolo por tele, lo vive de las 10 de la noche a la 1:30 de la mañana que termina la transmisión. Pero quien está en el lugar es, y si podés estar 3 o 4 días sin dormir, si lo resistís, Claro, vas te a bancás. estar 4 días sin Las dormir, peñas. a pura música y a puro folclore, porque tenés, vas a las 10, te sentás en la plaza, te ves todos los shows del espectáculo, salís y empieza el mundo de las peñas. Ujú. Y el mundo de las peñas es increíble. Yo, sinceramente, no he tenido nunca la oportunidad hasta ahora de curtirlo mucho, de ir mucho, de pasarme 2 o 3 noches yendo a las peñas. Porque siempre toco y salgo enseguida. Claro, de vas gira. para otro lado. Claro, pero Claro. he tenido alguna oportunidad de terminar un concierto y pasar por una peña, aunque más no sea cenar un rato, y es increíble. Vos tenés a tus ídolos ahí en la Claro. otra mesa comiendo Al empanadas lado y después se tuyo. suben y se ponen a zapar y por ahí te agarrás una zapada espectacular. ¿Viste? Es genial realmente. ¿Y la adrenalina del escenario, de semejante escenario? Y es grande porque es una exposición muy grande. Vos sabés que te están viendo millones de personas. Miles de personas en el lugar, millones de personas por televisión, millones de personas en Latinoamérica, por todos los medios de comunicación. Vos sabés que estás llegando a todo el país, ¿viste? A gente que está, como mi papá en su momento en Médano, está en el medio de la montaña y tiene una radio y está ahí escuchándote, ¿viste? Descubriéndote, sin verte, Claro. de repente quizá. Entonces, todo eso hace a Cosquín, lo hace con una mística muy grande. Y la carga que tiene, la cantidad de referentes populares que han surgido de Pasado por ahí. Claro, por esa exposición justamente.